Hola, bienvenidos a la primera parte del módulo 2, que hemos denominado Responsabilidad extracontractual del Estado en asuntos de género en Colombia, en el que brindaremos un análisis jurisprudencial. Vimos entonces en el primer módulo lo que tiene que ver con las generalidades de la responsabilidad extracontractual del Estado. Ahora vamos a tratar de aterrizarlo y de acercarlo un poco más a los asuntos de género. Si bien el desarrollo del concepto de género vamos a ampliarlo en el segundo bloque de conocimientos de todo el módulo, pues ahora vamos a hacer como un acercamiento en lo que tiene que ver con la responsabilidad extracontractual. Este tema de la responsabilidad del Estado en asuntos de género es un tema crucial en la actualidad. No solo en Colombia, tenemos antecedentes importantísimos en México, por ejemplo, y en Argentina. Aunque México es un tema bastante más profundo y complejo, donde la violencia de género se ve en cifras bastante aumentadas, que es desafortunado, y pues digamos como que por más medidas que el Estado mexicano haya tomado, pues no son suficientes ni son efectivas. Ahora nos vamos a concentrar en Colombia, pero México es un interesante y cercano referente que tenemos. Entonces, retomando la trascendencia de la responsabilidad del Estado en asuntos de género en Colombia, pues decimos que es bastante relevante. ¿Por qué? Porque la lucha por la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres y las personas diversas ha sido objeto de atención prioritaria tanto a nivel nacional como internacional. Hay convenciones internacionales, tratados y desarrollos de protocolos al respecto que se vienen dando en el mundo y que vamos a hablar de manera muy específica más adelante, ¿sí? Pero entonces, como bien saben, cada vez que se produce esta normativa internacional, pues los estados, parte de todos estos, mecanismos multilaterales, pues debe hacer lo propio, no solo con la ratificación de ellos para el ordenamiento jurídico nacional, sino también el despliegue de normas que puedan hacer efectivos y justiciables los derechos y las herramientas que se dan en los mecanismos internacionales. Dicho esto, entonces es fundamental analizar la responsabilidad extracontractual del Estado relacionada con los daños causados por actos u omisiones de las autoridades públicas y sus agentes que perpetúan la discriminación de género y pues violan los derechos fundamentales de las mujeres y de las personas diversas. Voy a tener un poco acá para hablarles de la igualdad. Recordemos que la igualdad que contempla la Constitución es una igualdad formal y nosotros lo que nos vamos a concentrar en todo este recorrido de los módulos es en una igualdad material. ¿A qué me refiero con esto? Entonces en la Constitución dice como todos somos iguales ante la ley, que suena bastante kafkiano, pero todos somos iguales ante la ley, pero también todos somos iguales para el momento de acceder a los servicios del Estado. O eso es el planteamiento de la igualdad formal, ¿sí? Es que no hay barreras de discriminación ni motivos que impidan que unos puedan llegar a beneficiarse, de las bondades del Estado Social de Derecho. Pero en la realidad esto no se da tan así, y esa es la que conocemos entonces como una igualdad formal, como una igualdad material. ¿A qué nos referimos con la igualdad material? Es la garantía de que no solamente no existan barreras de discriminación, sino que además se den las vías, los vehículos y las herramientas para que cualquier ciudadano, sin importar su procedencia, sus intereses, sus preferencias, ¿sí? Pueda acceder en la misma medida a los servicios del Estado. ¿Qué puede ser un servicio del Estado? Por ejemplo, la educación, por ejemplo, ingresar al trabajo público,
por ejemplo, hacer parte de las fuerzas militares. En alguna parte ustedes podrán decir, pero la educación es un derecho, sí, pero la educación también es un servicio, ¿sí? Y acceder a él debe entenderse, cuando hablamos de la igualdad material, en la misma medida para todos. Ingresar al servicio público, a la función pública, también debe ser una oportunidad igual para todos. No estoy diciendo con esto que entonces debe haber cupos ilimitados tanto en la educación como en el trabajo público, sino es que todos debemos tener la misma posibilidad de acceder a ellos, en las fuerzas militares también. ¿Por qué pongo el tema de las fuerzas militares? Porque conocemos cómo las personas diversas, que también hacen parte de los asuntos de género, pues sufren discriminaciones sistemáticas al interior de ellas. No estoy hablando, digamos, como que sea la generalidad, pero pasa y son casos que se han vuelto bastante mediáticos, ¿sí? Entonces, la idea de la igualdad material es que todos tengamos el mismo trato respetuoso y la misma posibilidad de acceder a las oportunidades y servicios del Estado, ¿sí? Sin que exista entonces ningún tipo de discriminación, de tratos diferenciados y pues mucho menos de vulneración de otros derechos como la dignidad humana, por ejemplo. Dicho esto, veremos entonces el marco legal y constitucional que nos habla de, pues de los asuntos de género, que se acerca principalmente entonces a la igualdad. La Constitución colombiana del 91 establece un marco jurídico propicio para la protección de los derechos de género. En particular, el artículo 13 consagra el principio de la igualdad y prohíbe la discriminación por razones de género, entre otras, ¿no? Religiosas, raciales, como ya les había mencionado. Pero entonces, ustedes habrán dicho, ¿cuál principio de igualdad? ¿No es el derecho? La igualdad goza de esa doble connotación. Es tanto un derecho fundamental como un principio del Estado y de igual forma como un principio de interpretación de la Constitución. Entonces, tiene, digamos, como múltiples connotaciones. La igualdad no la encontramos solamente en los derechos fundamentales, sino que la encontramos también en el derecho administrativo, cuando se utiliza, por ejemplo, en la contratación estatal, con la igualdad de los proponentes, ¿sí? La igualdad es algo que permea todo nuestro ordenamiento jurídico. En este caso, recalco, nos concentraremos en la igualdad material y la trabajaremos como un derecho fundamental, y también hablaremos de ella como principio de interpretación. Entonces, además del artículo 13 de la Constitución Política, debemos mencionar como principal antecedente normativo la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que se conoce por sus siglas en inglés como CEDAW. Acá van a ver cómo está escrito, termina como una W de Women. Y la Declaración y Plataforma de Beijing, ¿sí?, que refuerzan los compromisos internacionales asumidos por Colombia, esto quiere decir que han sido ratificados por Colombia, en materia de igualdad de género. Vamos a hablar un poquito acá de derecho internacional para que estemos, digamos, todos como en las mismas condiciones de entender cómo funciona el tema de la ratificación. Y es que Colombia, como Estado, pues digamos, se va a estas discusiones internacionales que suceden sobre diferentes temas sectoriales. Puede ser, no sé, biodiversidad, cambio climático, puede ser sobre otros factores de la economía, el trabajo, ¿sí? Y en este caso, pues sobre los asuntos de género. ¿Qué sucede en estas convenciones? Y es que después de las discusiones se concreta un producto, y este producto podrá ser un tratado internacional o una convención o cualquier otro mecanismo vinculante, o sea, que obligue al Estado que lo suscribe, ¿sí?, a desarrollarlo internamente. Entonces, en este caso, pues Colombia hace parte de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y allá suscribió el tratado, luego lo traen a Colombia, y ese tratado como tal, digamos, no es más como que una declaración de intenciones, porque no es efectivo, no es, digamos, como
como judiciable, me disculpan esa palabra tan rara, dentro del Estado. ¿Por qué? Porque no hace parte de nuestro ordenamiento jurídico. Para que haga parte del ordenamiento jurídico, el tratado debe ser ratificado por el Congreso. Y surge de ahí una ley aprobatoria de tratado que es exactamente el mismo texto del tratado, solamente que ahora ya está aferrado a nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, dicho esto, los mecanismos internacionales que les acabo de mencionar ya están ratificados por Colombia. ¿Cómo se vuelve esto importante para la responsabilidad extracontractual del Estado y los asuntos de género? Pues, como sabemos, la responsabilidad extracontractual del Estado se fundamenta en el principio de reparación integral consagrado en la Constitución colombiana y en tratados internacionales ratificados por el país en ese ramo. Entonces, en el contexto de los asuntos de género, esta responsabilidad se materializa ¿cómo? Pues cuando el Estado, a través de sus agentes o a través de sus políticas, ¿sí? Las políticas son otra vía de interacción entre el Estado y los asociados, pues incurre en actos u omisiones que perpetúan la discriminación de género o vulneran los derechos fundamentales de las mujeres. Entonces vemos cómo se amplía ahí el espectro, ya no solamente es, como una acción o omisión directa, sino que también pasa es como con la acción o la omisión de temas importantes en las políticas o en las leyes. Todo esto, ¿por qué? Porque el Estado se comprometió internacionalmente a adoptar mecanismos para asegurarse, para garantizar de que esto no suceda. Entonces, en el momento en que esto no se materializa, pues existe una responsabilidad. ¿Por qué? Porque está la discriminación y el daño en la medida en que no se está protegiendo el derecho como dice el Estado que debe ser. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido fundamental en este tema, en el desarrollo de los estándares de responsabilidad en temas de asuntos de género. Veíamos que para el tema de la responsabilidad extracontractual, en lo que tiene que ver con lo netamente administrativo, pues el tribunal competente y el mayor productor de jurisprudencia pues es el Consejo de Estado. Pero en este caso, al hablar de la responsabilidad en los asuntos de género de manera particular, se torna, como trascendental lo que dice la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque estamos hablando precisamente de derechos fundamentales. En la sentencia de tutela T-594 de 2010, por ejemplo, la Corte Constitucional reconoció la responsabilidad del Estado por la omisión en casos de violencia intrafamiliar contra las mujeres, al considerar que el Estado tiene el deber de prevenir, investigar, sancionar y, desde luego, cuando esto no suceda, reparar este tipo de violaciones de los derechos humanos. Aunque al ser esta, como una acción netamente administrativa, por más que su relevancia en los derechos humanos sea trascendental, veremos más adelante algunos ejemplos de casos en los que el Consejo de Estado ha condenado al Estado colombiano en términos de responsabilidad extracontractual por asuntos de género. Entonces, retomemos un poco para redondear antes de entrar en los casos relevantes. La responsabilidad extracontractual por asuntos de género en Colombia sucede cuando hay una vulneración flagrante, como de manera material, a un derecho de las mujeres o de las personas diversas por, como esa condición, simplemente. Ahí existe una vulneración. O cuando en el desarrollo de las políticas públicas o legislativas, ¿sí?, hay una omisión de los deberes de protección y garantía de estos derechos que han sido ratificados por Colombia después de lo dispuesto en tratados internacionales. Entonces, en esos dos casos podríamos estar hablando de una responsabilidad extracontractual del Estado en asuntos de género. Vamos a ver algunos casos relevantes, ¿sí?, donde hay como unas situaciones puntuales. Vamos a hablar de 5 que son del Consejo de Estado. ¿Por qué? Porque pues la Corte Constitucional da el desarrollo
como teórico y los elementos que se deben tener para el juicio de la responsabilidad extracontractual del Estado en asuntos de género. Sin embargo, quien realmente realiza la condena contra el Estado por su responsabilidad en asuntos de género, pues es el Consejo de Estado, ¿cierto? A través de la acción de reparación directa que ya vimos en el módulo 1. Entonces, acá van a encontrar los números de los fallos y de los expedientes para que ustedes los puedan consultar, pues en este momento lo que haremos será como esbozar qué contiene cada uno de ellos. El primer caso es el fallo del 27 de mayo de 2020, cuyo expediente encontrarán acá relacionado. En este caso, el Consejo de Estado condenó al Estado colombiano por la violencia sexual sufrida por una mujer indígena en manos de miembros de grupos armados ilegales. El fallo reconoció que el Estado no había brindado la protección adecuada a la víctima y ordenó una indemnización por los daños sufridos. Claro, es un caso todos los casos que vamos a ver son casos bastante dolorosos, en los que una indemnización no repara efectivamente el daño causado. Sin embargo, pues es la forma en que la jurisprudencia lo ha contemplado y digamos como que sean estos los pretextos que nos sirvan para adquirir mayor conciencia sobre el tema. El segundo fallo es del 14 de julio de 2016, cuyo expediente también encontrarán acá relacionado. Y en este caso, el Consejo de Estado condenó al Estado colombiano por la muerte de una mujer que fue víctima de feminicidio por su pareja, que era un miembro de la fuerza pública. El fallo determinó que el Estado no había tomado las medidas necesarias para prevenir la violencia de género en el ámbito doméstico, pues ella había presentado las denuncias y ordenó entonces la reparación integral a los familiares de la víctima, pues porque la mujer había sido asesinada. Tenemos un tercer fallo, que es del 10 de febrero de 2015, y en este caso se condenó al Estado por la muerte de una mujer que estaba embarazada, ¿sí?, a causa de la negligencia en un hospital público. El fallo destacó pues, la importancia de garantizar el acceso a los servicios de salud de calidad para las mujeres y ordenó una indemnización a los familiares de la víctima. Entonces vemos que acá no es un caso, digamos, como pues, de feminicidio o de violación, sino por el no acceso oportuno a los servicios de salud, lo que ocasionó la muerte de esta mujer embarazada. El cuarto caso es el fallo del 16 de febrero de 2012, y en este caso, el Consejo de Estado condenó al Estado por la violencia sexual sufrida por una mujer indígena a manos del ejército colombiano, que es, digamos, como una reiteración del primer fallo que les conté. Este es del 2012 y el primero es del 2020. Vemos cómo se vuelve entonces esto una práctica como sistemática, porque además de estas dos referencias que les hago, pues hay varias en ese mismo sentido. Entonces, como les digo, es doloroso y también muy complejo de abordar estos temas cuando son repetitivos estos casos de abuso contra no solo las mujeres, sino contra además poblaciones vulnerables que se encuentran alejadas del acceso, digamos, a muchos otros servicios del Estado que podrían ayudarles en la prevención y garantía de sus derechos. Entonces, en este caso, el Consejo de Estado falló y determinó que el Estado era responsable de las acciones de sus agentes y ordenó una reparación a la víctima. En este caso fue una reparación integral, no solamente indemnizatoria. Sin embargo, en estos casos volvemos a lo mismo y es como, pues el daño ya está hecho, ¿cierto? Entonces hay que trabajar en la prevención para no llegar a estas situaciones en las que ya no se puede hacer nada y lo que se haga, pues puede que no sea tan relevante. Y el quinto caso es un fallo del 5 de diciembre de 2008. En este caso se condenó al Estado por la desaparición forzada de una mujer a manos de agentes del Estado. El fallo reconoció que la desaparición forzada constituía una violación de los derechos humanos y ordenó una indemnización a los familiares de la víctima. Recordemos que la desaparición forzada no es
solamente, digamos, una violación de los derechos humanos, sino que es un delito de lesa humanidad. De manera que en estos casos, por ejemplo, no hay prescripción. Estos son como algunos de los fallos que les traigo para que los revisen. Obviamente, pues ahí profundizarán en los hechos y en las consideraciones del Consejo de Estado. Dicho esto, como a modo de conclusión, la responsabilidad extracontractual del Estado en asuntos de género en Colombia es un campo en constante evolución, ¿sí? Impulsado por la jurisprudencia nacional e internacional, después veremos casos internacionales, y por el activismo de las organizaciones de la sociedad civil. Recordemos que todos los cambios en derecho se generan por inconformidades sociales que llevan a que sucedan estos cambios jurídicos, ¿sí? Sin embargo, pues persisten desafíos importantes como la falta de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia de género, por las barreras que existen para acceder a ella, como la discriminación, la revictimización, la falta de disponibilidad suficiente de los servicios del Estado para que las víctimas puedan acudir a él, ¿sí? Una vez ya ha sucedido, digamos, como el hecho dañoso. También la insuficiencia de políticas públicas integrales y la necesidad de una mayor sensibilización y capacitación de los operadores judiciales en asuntos de género. No solamente de los operadores judiciales con los jueces, también nos referimos, por ejemplo, a la Fiscalía, a la Policía Judicial, a la Procuraduría y a la Defensoría, que intervienen en todos estos casos y que, como el Ministerio Público, pues también son los llamados a velar por todas estas situaciones. ¿Qué pasa? Muchas veces no hay actuación, no por falta de interés o por negligencia, sino también por falta de conocimientos y la dimensión que tienen todos los asuntos de género. Entonces esperemos que en este curso podamos adquirir más herramientas para que exista, digamos, como una mayor garantía efectiva para las mujeres y las personas diversas en temas de asuntos de género, en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia y el desarrollo, por ejemplo, de los procesos judiciales. Entonces, en conclusión, la responsabilidad del Estado en asuntos de género es un elemento esencial para garantizar la igualdad, en este caso material, y la protección de los derechos humanos de las mujeres y las personas diversas en Colombia. Es fundamental que el Estado cumpla con su deber de prevenir, investigar y sancionar, y pues desde luego reparar las violaciones de derechos de género, en línea con los estándares internacionales y pues con la jurisprudencia nacional, de la cual acabo de nombrarles 5 antecedentes del Consejo de Estado y 1 de la Corte Constitucional, pero lastimosamente son muchísimos. O sea, por fortuna para la academia hay mucho que estudiar, pero pues desafortunadamente para los derechos hay muchos fallos condenatorios por violación de derechos de género por parte de los agentes del Estado. Así las cosas, entonces pasaremos con el siguiente módulo. Y recuerden que los fallos y los expedientes están disponibles para su consulta. Listo.